Duki. ¿Cómo es posible que la misma persona que subía videos como este... Me voy a decir la verdad, loco. Me bajé reservado de yo de Málaga, me olvidé que peso 100 kilos, y quise pararme en la puerta del ropero y la arranqué. ¡Corta! hoy en día haga entrevistas así? Yo siento también que a veces es un mérito, un logro que me lo dan mis oyentes, y obvio que todos los oyentes de todas las personas van a decir que su artista preferido es el número 1. ¿Qué pasó en el medio? ¿Quién carajo es Duki? Arranquemos. Mauro Ezequiel Lombardo nació el 24 de junio de 1996 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Y esta es su carta natal. Pero esa no es una fecha cualquiera. Da la casualidad que ese mismo día cumplen años Messi, Fangio y Riquelme. También coincide con el fallecimiento de Gardel y el Potro Rodrigo. Además, nada que ver con nada, pero también corresponde con la fecha de la gambeteada histórica de Maradona a los brasileros en Italia. 1-0. Brasil, decime qué se siente. Háblame de que los días no son significativos y de que las fechas de verdad no importan. Dale. Desde el día 1, Mauro estaba destinado a grandes cosas. Cosas como conocer a Messi. No, de repente salió y yo estaba sentado junto a la punta, y cuando salió miró, sonrió y le fui a saludar y yo estaba... Me pone nervioso, en serio. Obvio, me pongo nervioso. Es que yo la verdad lo que rescato de él es que todas las veces que lo veo es una persona que... Yo siento que el chabón de verdad se da cuenta que a la gente le importa, ¿entendés? Claro. Igual no nos adelantemos. Fue el segundo hijo de Sandra Quiroga Pérez y de Guillermo Lombardo Ninasquispe. Su hermano mayor se llama Nahuel y su hermana menor Candela. Si de mística hablamos, su familia ya venía rodeada de eso. El abuelo de su abuela materna, Salvador de la Mer, fue el primer irlandés en llegar a Argentina. Sí, así como escuchás. Acá se casó con nada más ni nada menos que con una princesa indígena, la bisabuela de Mauro. La familia de su padre no se quedaba atrás. Los Lombardo venían de Lombardía, el famoso imperio italiano, mientras que la otra mitad de su familia era descendiente del imperio austrohúngaro. Sin embargo, la familia de Mauro era como cualquier otra de clase media de fines de los 90. Humilde. Sandra estudiaba la carrera de Derecho Laboral, pero tuvo que abandonar para criar a sus hijos. Guillermo, por su parte, soñaba con ser diseñador gráfico, pero tuvo que trabajar desde joven para poder mantener a la familia. La cosa, obviamente, empeoró con la tan conocida crisis del 2001. Una verdadera batalla urbana que duró horas. Jóvenes, trabajadores, estudiantes, desocupados y militantes de izquierda se enfrentaron con piedras a la policía. Y aunque todo estuviera de mal en peor, Sandra siempre le inculcó a sus hijos que debían estar agradecidos por lo que tenían: salud y una familia unida. Otra cosa que la familia de Mauro le enseñó a Mauro era el valor de la cultura general, sobre todo si de música hablamos. En su casa se escuchaba todo el día rock, Queen, Virus, Los Abuelos de la Nada. Singa Mulan era su canción favorita. Nahuel, su hermano mayor, le mostró figuras claves de la escena nacional, como Charly García o el Flaco Spinetta. El primero se volvió uno de los máximos ídolos de Mauro. Pero miren, hablé tanto que se hizo 2009 y Mauro cumplió 13 años. ¿Su regalo de cumpleaños? El divorcio de sus padres. Eso tuvo que doler. Ahí, Mauro se fue a vivir con su mamá y sus hermanos al barrio de La Paternal. Sí, el mismo donde vivió muchos años el Diego. En el torbellino de la preadolescencia, la música se convirtió en la principal compañía de Mauro. Si bien las influencias del rock seguían presentes, para ese entonces su banda preferida era, y nos ponemos de pie, Linkin Park. Y además, dato no menor, es por esa época que se dio cuenta de algo. Su sueño era convertirse en músico para que su música pudiera acompañar a personas que se sentían solas como él. Mauro empezó a investigar sobre otros géneros y comenzó a interesarse cada vez más en el hip hop y el rap. Eminem y 50 Cent le abrieron la puerta a un montón de artistas nuevos, de los que más tarde obviamente se vería influenciado. Pero algo no andaba bien dentro de Mauro. La pasaba muy mal por toda su situación familiar y eso obviamente en la escuela le pasaba factura. Sentía que no conectaba con nadie y su desinterés por el estudio era total. Lo único en lo que podía pensar era justamente en la música. Bueno,
en la música y en Dragon Ball. Arre, nada que ver. Pero volviendo un poco, después de repetir por tercera vez, es que Mauro decide abandonar la escuela definitivamente. Sus padres no se tomaron muy bien esta situación, de hecho le dijeron que no lo apoyaban para nada, que no le iban a dar plata y que si lo hacía iba a tener que agarrar cierto objeto metálico y moverlo. Estoy hablando de la pala. A Mauro esto no le importó. Mamá se preocupaba porque decía, tipo, a mí me daba miedo que no haya un plan B. Lo bueno de no tener un plan B es que uno le pone toda la energía al único plan que hay. Y muy equivocado no estaba. Pero bueno, dejando eso de lado, Mauro comenzó a trabajar como cadete en una farmacia y luego como repartidor de un local de comidas. Pero, con el pasar de los meses, se dio cuenta de que no estaba haciendo nada para conseguir su sueño que estaba tan seguro de cumplir. Hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Un día, cuando tenía 14 años, Mauro estaba con su amigo Seki y con sus primos y le empezaron a decir dale, 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 y le pusieron una base de rap para que él improvisara por sobre la base. Mauro logró rimar cada una de las rimas y algo dentro de él hizo clic. Sus amigos se quedaron tan maravillados con la situación que le dijeron que tenía que ir obligado, más o menos, a presentarse a una competencia de freestyle. Competencias que para ese entonces abundaban en la ciudad de Buenos Aires. Pero para aquellas personas que no estén mucho en el mambo musical, les voy a explicar qué es una competencia de freestyle. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Freestyle es el nombre que se le dio en Argentina a las batallas de gallos, provenientes del Bronx. Las mismas nacieron a finales de los 70s como respuesta a la segregación y discriminación hacia la población afroamericana presente en Estados Unidos. Al principio se realizaban como fiestas en el gueto, donde la gente del barrio se reunía a bailar y a expresar un mensaje de inconformidad y resistencia al sistema. En Argentina, las batallas se reducían a que contrincantes se enfrentaran cara a cara en un combate de rimas, sin ley ni partituras, donde se buscaba humillar al adversario. ¿Qué te haces el demonio? Guacho, no te la creo ni con moño. Se hace el demonio y el Illuminati. Los cuernos que tiene se los metió la Joaquín. Pero compartía un punto en común con la actividad original. La mayoría eran pibes de clase media o baja que no tenían ningún tipo de contacto directo con la industria de la música o que simplemente iban ahí para pasar un buen rato. Así fue como en 2013 Mauro llegó a Madero Free, una batalla de rap que se realizaba en ese entonces. Se presentó bajo el seudónimo de Wanakin, junto a otro rapero llamado Salva. Se enfrentó ante los competidores Monto y Ambro y, a pesar de ser su primera vez, ganó. Ese fue el principio del resto de su vida. A partir de entonces, Mauro comenzó a participar de todas las batallas que había. Fue lo primero que a mí me enganchó, o sea, rapeaba todo el día. Me encerraba en mi casa, rapeaba, me juntaba con mi amigo, rapeaba, estaba en el cuarto, rapeaba, era lo único que hacía. Siguió en el Madero Free, pero también fue parte de Unión de Zonas, Las Vegas Freestyle y Refugio. Entre competencia y competencia pasó algo crucial. Después de joder bastante con un video viral de Alfredito, sí, las crónicas de Alfredito, si tenés 15 años anda a googlearlo. Resulta que Alfredito en uno de sus videos decía pato, 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 duki, 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 pato, pato, pato. Seki, entonces, un amigo de él, le propuso que ese fuera su nombre para las competencias. Mauro no lo dudó pero ni un segundo y ahí se convirtió en Duki. Un tiempo más tarde, para cuando Duki tenía 17 años, él se tomaba ya muy en serio esto del rap. Al mismo tiempo, le agarró una obsesión con la alquimia y el hermetismo. La alquimia es una antigua práctica que consistía en combinar elementos de la ciencia y la astrología para convertir el plomo en oro. Sí, así como escuchan. Como la carta astral, pero más meta. El hermetismo, por otra parte, es una corriente de pensamiento mágico y espiritual que cree en la inmortalidad del alma y en la posibilidad de alcanzar la unión con lo divino a través de la filosofía y la meditación. Es por estas creencias que la primera crew de Duki se llamó los Ataunorinos, lo cual significa onironauta al revés, es decir, viajero de los tiempos. Pero miren, hablé tanto que se hizo 2015 y llegó a la ciudad una nueva competencia, una de las más famosas. Redoblantes, poneme redoblantes.
el quinto escalón. El quinto escalón comenzó a realizarse 2 domingos al mes en el famoso Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito. ¿El premio? Una sesión de grabación en un estudio llamado Boombox. Para ese momento, las batallas de rap eran todo un furor en internet. Cientos de adolescentes asistían a ellas y grababan videos o los reeditaban. Por ejemplo, este usuario, o este usuario, o este usuario. Duki, con un jopo enorme en la frente y aún sin tatuajes en la cara, se volvió habitué de esas competencias, como también lo eran Woz, Eko, Litquila, Trueno y Paulo Londra. La escena ya se estaba gestando desde ese entonces, o sea, imagínate qué tan pioneros era esta banda, ¿no? Igualmente, Duki comenzó a darse cuenta de que eso no era tanto lo suyo. Yo sabía que lo mío no era la batalla. Yo en las batallas no era bueno. Me dedicaba más que nada a eso. Yo sabía que tarde o temprano iba a desembocar en la música, no iba a seguir batallando. Pero la realidad era que Duki no tenía plata y se dio cuenta de que si realmente quería grabar en un estudio, tenía que ganar el quinto escalón. No le quedaba otra. Y no solo por el premio, sino que también por la exposición que eso significaba. Para ese entonces, los videos de las competencias de freestyle tenían 100 millones de views en YouTube. Cada uno, ¿entendés? Y para ese momento era rarísimo algo así. O sea, si tenías 100 millones eras realmente viral. Un fenómeno viral. Viral nivel Friday de Rebecca Black, ¿me entendés? Duki hizo la matemática. Si ganaba, grabaría su primer tema y sería escuchado por unas 300.000 personas más o menos. Ahora, contexto. En la sexta fecha del quinto de ese año, Duki compitió contra el rapero Nacho y finalmente se consagró campeón. Gracias al premio, en noviembre de ese año, Duki logró lanzar No Vendo Trap en YouTube. La canción fue furor en las redes sociales. A la semana el tema no tenía 300.000 visitas. El tema había superado el 1.000.000. Hablan por hablar sin saber qué decir. Están lejos de mi puesto y muy cerca del clic. Pero hubo un pequeño gran problema. Duki y Warrobit, el encargado del mastering de No Vendo Trap, le había pedido el beat a Paya, un productor francés. Obviamente él les había dicho que sí y les concedió los derechos del instrumental gratis. Igualmente, al ver que la canción se había repegado, Paya, este francés, decidió denunciarlos por copyright. ¡Full traidor! ¿Y qué hizo la plataforma? Dio de baja el video. Pero Duki no le dio tanta importancia. Él ya había sacado su primer tema, había hecho el primer pasito, había validado su MVP si de startups se tratara. Hablando de startups, vengan a NERDConf. Me di cuenta con Tommy, que Tommy es mi novio y además la persona con la que hago NERDConf, que muchas veces los nerds no podemos conectar, o sea, no tenemos las herramientas para hablar con otros nerds porque somos bastante tímidos. Y muchas veces por esta timidez o por no conectar básicamente con las personas nerds alrededor tuyo, perdés tal vez un montón de oportunidades para potenciarte a vos, para potenciar tu proyecto o para crear cosas desde cero. Entonces creamos NERDConf, que básicamente es la plataforma, el hub, a donde se juntan las comunidades de nerds para básicamente socializar, potenciar sus proyectos y, por qué no, pasar el rato un rato. Ahora en febrero nos vamos a Perú, somos side event oficial de la IT Lima y también a fines de febrero vamos a estar por Ciudad de México, Mexico City, en la torre BBVA. Básicamente estamos buscando sponsor, así que si quieren posicionar sus marcas, sus startups o lo que sea que tengan ganas de posicionar en México o en Perú, y también pueden hablarnos porque estamos desarrollándolo para otros lugares, manden un mail a este lugar que estoy poniendo acá en pantalla. Dale, que quedan pocos lugares de sponsoreo, dale. Y ya que estamos, y aprovecho el chivo, dale like a este video y deja un comentario. ¡Sí! Porque ustedes lo saben mejor que yo, gente, algoritmos. El video se va a mover más si ustedes interactúan con él, así que venga ese like. Empezó entonces a cranear el siguiente tema junto a otro rapero llamado Clave. Y, si bien Todo Violeta no tuvo los mismos resultados que su primer single, fue clave para que Duki se distanciara cada vez más de las batallas y se abocara en su carrera musical. También fue en esa época que Duki conoció algo que lo acompañaría el resto de su vida.
el autotune. Él mismo le permitiría llegar a notas que antes le parecían imposibles de alcanzar. Igualmente, dejando de lado su carrera musical, Duki seguía asistiendo a las plazas. En marzo de 2017, Duki tuvo una de sus batallas más recordadas. Fue contra, ni más ni menos, que el chabón que no le paga la cuota alimentaria a sus hijos. No, mentira, igual sí. Paulo Londra, que en ese entonces también había pegado un tema súper viral llamado Relax. Tuviste un buen tema, Duki, eso lo juro. El mío está llegando, lento pero seguro. Sabes de tu tema, bro, menos si es una copia. Yo prefería que haga cosas que sean más propias. Muy bueno tu flow, muy pocas variaciones. Repite los patrones en todos los renglones. En cambio yo, tan bueno, tengo todo el micrófono. Pero estoy ready, un flow que escribí, buena barra y parizón. De que quiere no tiene nada. Suelta los chistes, no tiene rap. Podrías hacer cursos de stand-up, ahí al menos te podrían pagar. Y obviamente Duki salió campeón. Ese mismo año se enfrentó junto a MKS contra Clan y Réplica. Decir que sos completo y dejar de transmutar, porque estabas en tu zona de confort y no querés cambiar el lugar. Ey, Clan, no sos el mismo Lucas que iba plaza por plaza. Esta no solo fue una de las batallas más vistas de la historia de la competencia, sino que además marcaría el fin de una era. Duki se retiraría de las batallas para dedicarse 100% a la música. La posta, el gordo me miró un día y me dijo, che, creo que ya fue el quinto, vamos a hacer música. Y ya la miré y le dije, y sí, maldito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer música. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos la próxima. Para ese entonces, Duki conformó el grupo Modo Diablo junto a Easy A y Neopistea y comenzaron a salir de gira con nada más que la confianza en sí mismos. No los esperaban grandes estadios o grandes cantidades de dinero o un gran equipo para resolver todo por ellos, sino que simplemente boliches llenos de gente que solo querían consumir alcohol, bailar y tal vez escuchar un poco de su música. Primer gira de Modo Diablo, primer fin de semana. Teníamos que ir a La Rioja, creo. Manejaba GTA, un amigo mío. Primera vez que salía a la ruta. Nos fuimos hasta La Rioja, no sé cuántas horas son. Llegamos en un momento y estábamos en una ruta de tierra. Pasaban cabras por el medio, nosotros flasheando que nos habíamos perdido y no llegábamos nunca. Y arrancamos todo, fuimos a Córdoba, nos para Gendarmería porque no teníamos el cinturón, 8 lucas de multa. Arrancamos 8 lucas abajo. Y con Easy nos queríamos matar. Nos queríamos matar, lo habíamos llevado al Neo, queríamos que nos vaya bien la fecha. La primera vino más o menos, multa de 8 lucas, quedamos abajo. Llegamos allá, los pibitos no le habían avisado a nadie que iban a hacer el evento, cayó la gorra, tuvimos que pagarle a la gorra, nos quedamos sin un peso. O sea, nos volvimos del primer fin de semana estresados, pensando que nos iba a ir todo mal y con deudas. Peor no podía ser, ¿entendés? Peor no podía ser. Mientras esto pasaba, Duki empezó a colaborar con el productor discográfico Omar Varela del sello Mueva Records. Juntos lanzaron Hello Coto. La porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto. Esta canción se estrenó en septiembre y alcanzó las 15 millones de reproducciones en tan solo semanas. Llegó noviembre y con él la lluvia y un evento canon en la vida de Duki. Un día, mientras estaban haciendo sobremesa con su familia, su hermano y su hermana lo empezaron a descansar porque él no había terminado el secundario. Y estos otros dos ya se habían graduado de la universidad y eran súper remil profesionales. Hashtag tradiciones. Duki obviamente no se tomó para nada bien esto, se levantó de la mesa y se fue. Esa noche fue a dormir a Boombox, el estudio de grabación que les conté. Ahí se encerró durante días y lo único que hizo fue componer. Y así, como si de Dios se tratara, el séptimo día sacó Pero obviamente Duki no podía vivir en el estudio para siempre y decidió mudarse con Easy A y Neopistea juntos a una casa en Caballito, ubicada en Antesana 247, a la cual bautizaron La Mansión. Ahí organizaban fiestas para pagar exclusivamente las cuentas porque la música todavía no les daba mucha plata, y por fuera de cómo juntaban guita por esta época, Duki participó en varias canciones. Por ejemplo, el single Loca con Kea y Kazu, el cual se convirtió en la primera canción de trap argentino en sobrepasar las 100 millones de reproducciones en YouTube.
YouTube, alcanzando el 3er puesto en el ranking de Argentina y hasta teniendo un remix con el mismísimo Bad Bunny. Una loca. Me manda vídeos a las manos mientras se toca. Esto no solo posicionaba a Duki como una de las figuras más importantes del trap, sino que además dejaba entrever lo mucho que estaba avanzando el género. La fama lo desbordaba, acumulaba los billetes en bolsas de consorcio o en el freezer, arrasaba con los locales de ropa deportiva y le hacía encargos constantemente a su joyero personal. Pero todo esto vino de la mano de un gran estrés que tuvo muchísimas consecuencias. Duki desarrolló una fuerte adicción a las pastillas. Todos los días se despertaba y tomaba 2 alprazolam de 1 miligramo. Sin embargo, a nadie parecía llamarle la atención. En su entorno no se animaban a contradecirlo. Onda, el chabón tenía tanto poder que nadie le podía decir ni a. Sus historias de Instagram dejaban entrever que él no estaba pasando por un buen momento. Muchos, de hecho, llegaron a decir que la fama se le había subido a la cabeza simplemente porque no sabían el detrás. Y de golpe la situación con las pastillas se salió de control. La noche anterior al 15 de noviembre, Duki tomó alrededor de 16 pastillas de 2 miligramos. A la mañana, su primo vio en la televisión, de casualidad, que había fallecido el reconocido rapero Lil Pep a causa de una sobredosis de las mismas pastillas. Sabiendo que Duki estaba en una, fue corriendo hacia su casa y lo encontró dormido y estuvo horas y horas tratando de despertarlo. Cuando Duki finalmente se levantó, tenía a toda su familia alrededor. Ya lo daban por muerto. No podía ni siquiera hablar. Tuvimos un fin de semana bastante fuerte y me habré tomado como 16 pastillas en 3 días. O sea, estaba totalmente... Entonces cuando me fui a dormir el domingo, digamos, creo que era un domingo, no me despertaba, obviamente, porque estaba dormidísimo. O sea, estaba dormidísimo, me tenía que recuperar. Entonces cuando yo me reviví, estaban mis padres, todos alrededor mío, todos pensando que yo me había muerto. Y yo no entendía nada. Así como fue tan de repente la preocupación, tan de repente desapareció el tema de la mesa. Porque lejos de pensar en tratar su adicción, Duki pasó el verano de 2018 junto a Modo Diablo de concierto en concierto. Hizo más de 40 fechas en boliches de Punta del Este y Villa Gesell. Esto lo volvió aún más popular y adinerado. Llegó a cobrar más de 100.000 pesos por show, con $1 a 18,76. O sea, muchísima guita, muchachos, muchísima guita. Ese mismo verano Duki se peleó con Omar Varela porque él, casualmente, quería que el productor fuera su DJ durante los shows y no sea tanto su productor. Pero Omar se negó. Y si bien Duki recibió propuestas de las discográficas Sony y Universal, decidió volverse independiente. No le importaba que alguien más le diga qué hacer. De hecho, acá es cuando Duki comienza a tener su imagen de empresario emprendedor. Así, con esta nueva faceta arrancando, en febrero lanzó Si te sentís sola. El tema superó las 12 millones de visualizaciones en YouTube a tan solo 10 días de ser publicado. Para ese entonces, Duki ya estaba haciendo números que no existían en la industria del trap. Después de lanzar Quavo, Duki y los otros integrantes de Modo Diablo decidieron dejar de actuar en boliches y subir un escaloncito en cualidad. En marzo dieron su primer show juntos en el Gran Rex, donde agotaron todas las entradas. Esto no es lo mismo que ir a tocar un boliche a las 3 de la mañana, están todos jedes, no pasa una. Acá están todos sentaditos, mirándote a los ojitos, prestando atención a cada movimiento que haces, y los cabrones fueron a pagar la entrada para que vos te sientes y los entretengas lo que dura el show. En la tormenta del boliche agarrás y decís, sí, póngame el tema que viene, dale, lo cantás, saltan, revolean vaso, todo. En un teatro es distinto. Esto también coincidió con la primera vez que se tatuó la cara. Su madre obviamente no lo tomó para nada bien. Aseguró que Duki nunca iba a conseguir trabajo si tenía la cara toda rayada, pero para Duki no había vuelta atrás. Estaba muy seguro de que su destino era la música. Igualmente, la fama no siempre viene acompañada de cosas buenas. El 30 de mayo de 2018, Duki fue invitado a los premios Gardel, a pesar de no estar nominado, para cantar una canción llamada Rockstar junto a una sinfónica. Probablemente algunos se acuerdan. En la misma ceremonia, Charly García, que recordemos es un ídolo para Duki, después de que Duki toca, se sube al escenario y dice lo siguiente: y hay que prohibir el autotune.
Al contrario de lo que muchas personas esperaban, Duki decidió tomar una postura bastante zen y humilde al respecto. Pensá que yo de repente a veces agarro el autotune y estoy haciendo notas que no existen. Para alguien que tiene oído absoluto y todo, le estoy rompiendo el cerebro al chabón, ¿entendés? Y lo reentiendo, porque aparte es otra línea de sonido. No sé, me sentaría a escucharlo, creo. No sé si le diría algo. Son de esas personas que no sé si le tenés que decir algo. Si estás sentado al lado, sentate y escuchá y aprovecha eso. Porque para él lo importante de todo esto es que finalmente Charly García lo había reconocido. ¡Notes mi senpai! Para ese entonces la imagen de Duki ya era una extensión de sí mismo. Le gustaba ser controversial y sobresalir. Es acá cuando populariza la frase "esquere", que es una versión castellanizada de Let's Get It, que se le atribuye a Lil Pump. ¿Se acuerdan del esquere, boludo? Esta frase se hizo tan famosa que hasta apareció en una novela de Telefe, o sea, ese nivel... ¿Se acuerdan de esa época, boludo? Por Dios. Ese mismo año, Duki llenó un Luna Park, realizó una gira por España, fue jurado de la final internacional de la Red Bull Batalla de Gallos y también fue portada de la revista Rolling Stones. Tranqui, por suerte. Pero todo lo que sube tiene que bajar. ICA y Neopistea decidieron mudarse de la mansión y Duki no tuvo más opción que hacer lo mismo. Se tuvo que mudar a un departamento solo, cosa la verdad que no le gustaba para nada, pero a pesar de todo siguió componiendo. De hecho, a fin de año decidió testearse a sí mismo. Quería mostrar que podía hacer números con un género mucho más mainstream que el trap. Entonces se unió a Drefkila y juntos sacaron Sin Culpa. Este tema se convirtió en el hitazo del verano y obtuvo el puesto número 6 de la lista Billboard Argentina Hot 100. Y bailamos sin culpa. Yo sé que en el fondo te gusta. Pero, el inicio de 2019 vino con más bajones que subidones. Modo Diablo había terminado de forma definitiva. Easy se había convertido en papá full time y Neo estaba camino a lo mismo. Sin embargo, esto no detuvo a Duki. El 23 de febrero estuvo en el primer festival de trap argentino, encabezado por él mismo. En marzo fue parte de la mega colaboración del remix de Neopistea, Tumbando el Club, que debutó en el puesto número 3 de la lista Argentina Hot 100. El 6 de agosto sacó Goteo, que rompería aún más récords que sus otras canciones. En el medio de todas estas coronaciones de gloria pasó algo bastante gracioso que tal vez un par de personas se acuerden. Un pibe le hackeó el Instagram a Duki, que en ese momento más o menos tenía 2,7 millones de seguidores, y el pibe que se lo hackea postea una imagen de sí mismo y se arroba en la foto para que toda la gente lo siga. O sea, ni lento ni perezoso el nene, entendió muy bien, hizo una muy buena campaña de marketing. La realidad es que la contraseña era muy fácil, probablemente todo el mundo lo sepa, Duki es súper fan de Dragon Ball, y la contraseña era Goku 123. Igualmente, lejos de enojarse, Duki se rió de esto y hasta felicitó al niño, porque o sea, es genial, tío. Aguante ese nene, boludo. Pero también se metió en problemas, demostrando que aún conservaba su mal temperamento. En agosto, el youtuber Yago Cabrera protagonizó un video musical donde atacó a Duki y a toda su banda, que era el video de Tumbando el Club pero con otra letra. Y después de que Yago Cabrera publicara una historia dando la dirección de su casa, el trapero fue a buscarlo para pelear. Ahí nace este bello momento. Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en la puerta de tu casa esperándote. Bajá, guacho, bajá, cagón, bajá. Y perdón, pero les tengo que mostrar ese mismo video, pero reversionado. Miren. Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en la puerta de tu casa esperándote. Bajá, guacho, bajá, cagón, bajá. Volviendo un poco a la música, en noviembre de ese año vio la luz Super Sangre Joven, el primer álbum de Duki bajo su propio sello. Detalle no menor. Este disco vendió 20.000 copias digitales en Argentina, siendo certificado platino por la CAFIP. Pero las recepciones no fueron muy buenas. Si bien algunos críticos destacaron su versatilidad para mezclar el trap con géneros como el rock, el reggaetón, el R&B y hasta el tango, otros reprocharon la poca composición del mismo. Esto fue un golpe muy duro para Duki, sumado además que había tenido una gira en Estados Unidos donde sintió que tocó mal y que nadie lo conocía, se desmotivó. Pero
en vez de dar marcha atrás, decidió profesionalizarse. Integró a sus familiares a su equipo de trabajo. Su padre se ocupaba de los números, su madre era la abogada y su hermano se encargaba del sonido. Con el 2020 vino la pandemia y eso nos dejó a todos encerrados, inclusive a las personas más famosas del país. Duki pasó los primeros meses conviviendo junto a Brenda Asnicar, su pareja de ese entonces, pero esta relación duró poco. Si bien el porqué se desconoce, se sabe que no fue en muy buenos términos. Duki volvió a vivir con sus padres. Ahí se dio cuenta de que su consumo de drogas había escalado demasiado. Se miraba al espejo y no se reconocía. Si bien podía continuar creando música porque había desarrollado cierta tolerancia, no estaba al 100. De hecho, aprovecho para decir que si tenés problemas con las drogas, podés llamar a este número que dejo en pantalla. Pedir ayuda no está mal, no estás solo, nadie te va a juzgar, vos podés salir de esta. Casualmente, gracias a que no estaba rodeado de gente que le incentivaba ni que le dijera a todo que sí, decidió seguir los consejos de sus padres y dejó de tomar pastillas. Esto coincidió con un periodo más serio de su música. Anunció que se enfocaría en lanzar canciones más producidas. Participó entonces en el álbum de Bad Bunny Yo hago lo que me da la gana. A mediados de año logró 2 nominaciones a los premios Grammys Latinos en las categorías Mejor Canción de Rap / Hip Hop por Goteo y Mejor Función / Interpretación Urbana por su colaboración en el tema del Conejo Malvado. El 24 de junio, que casualmente es el día de su cumpleaños, lanzó un EP de 24 minutos de duración llamado 24. Él mismo contó con 8 canciones más experimentales y elaboradas que las anteriores, como había prometido. Ese año también apareció un montonazo en todo lo que es streaming online, más que nada en Twitch, en el canal de Coscu, obviamente. Para ese entonces, Coscu y Duki ya eran súper cercanos. O sea, tengamos en cuenta que esto no lo cuento tanto en el video, pero Duki iba siempre al canal de Coscu. Duki y un montón más del Quinto Escalón. De hecho, hasta Coscu reaccionaba a cosas del Quinto Escalón y medio que se propulsionaban entre toda la comunidad de freestylers y toda la comunidad de streamers. Siguiendo un poco la línea de lo online, durante octubre estrenó una serie en YouTube llamada Fideos con Duco. Allí entrevistó a artistas como Homer, el Mero Mero, Lucho SSJ y hasta a su propia madre. #Redecáncer. Cuando cobraste ese primer sueldo, estábamos todos en casa y pediste empanadas para todos. Y también me acuerdo que cuando trabajabas en la esquina de casa, viniste un día y me dijiste, mamá, me había venido una cuenta de luz muy grande o necesitaba plata y vos viniste y me dijiste, tomá, Sandra, pagá la luz. Y me morí. Ese día me morí de amor. Ya con la cuarentena menos estricta, Duki viajó a Estados Unidos para terminar el año produciendo un nuevo disco. El 22 de abril de 2021 lanzó Desde el Fin del Mundo. Si bien era un álbum de trap, también experimentaba con otros géneros, como el electrodance, drill and rock punk. Duki ya había declarado en varias entrevistas que lo mejor del trap es que es un tempo. Arriba podés ponerle cualquier otro género. Este álbum entró en la lista Top 10 Global Álbum Debuts de Spotify en el puesto 3 y tuvo una mejor recepción que su álbum anterior. Muchos alabaron la maduración musical de Duki. Contento con las críticas, decidió dar un giro de 180 grados. Anunció que dejaría de hacer álbumes en el corto plazo para dedicarse a producir música más comercial. Quería testearse a sí mismo y además comprobar que podía aprovecharse y exprimir la demanda del mercado a full y bueno, llenarse de guita en el camino, ¿por qué no? Esta nueva faceta sería denominada como temporada de reggaetón. Para esto participó de los remix de las canciones No Me Conocen de Bandido y 2,50 de M.I.A. y Tini. Y fue justo en esta época cuando, entre tantos negocios, Duki encontró finalmente el verdadero
amor. Ambos pertenecían al grupo Los del Espacio, grupo que se había formado cuando todos se mudaron en pandemia a una casa, y grupo del cual hablo un poco en el video de María Becerra, así que vayan a ver el video que hice de María Becerra, se los dejo acá en la tarjetita, anda a mirarlo, dale. En agosto el cantante colaboró con Emilia para lanzar Como si no importara, tema que despertó los rumores de una posible relación entre ellos, ya que la química traspasaba la pantalla. Y después de algunas semanas de suspenso decidieron salir a blanquear su relación en redes sociales. De hecho, en el video de Emilia Mernes hablo más sobre el tema y lo pueden ir a ver en la tarjetita que está por acá. Duco, te amo. ¿Cómo? Vení. Duki, la concha de tu madre. ¿Cómo es tu nombre en TikToker? Mi nombre en TikToker es Thomas.Octavio. No. Él es TikToker. ¿Cómo sos en TikTok? Aparezco como Tomás Octavio y mi personaje se llama Argentinian Mario. ¿Y cómo dice? Dice, it's me, Argentinian Mario. Duki parecía estar en su mejor momento y en los meses siguientes no hizo más que cumplir con sus objetivos. Esta temporada de éxitos llegó a su pico cuando el 13 de mayo de 2022 anunció a través de un evento de Twitch que daría un show en el estadio Vélez Sarsfield. Lo vamos a decir. Nada, estoy muy alegre, les quiero informar que el show a fin de año lo vamos a hacer a nada más y nada menos que acá. Sería el primer artista de la camada de género urbano de la Argentina en hacerlo. La primera fecha se agotó al toque. De hecho, anunció 3 eventos más que también fueron sold out. ¡Toma los pibes del fondo! Pero problemas. El 20 de julio, Duki anunció que el lanzamiento de su tema Givenchy sería el fin de su temporada de reggaetón. Pero al momento de comunicarlo no lo hizo de la mejor manera. Duki colgó carteles en las calles de Buenos Aires anunciando que volvería el trap. Y esto obviamente desató una enorme polémica porque su amigo y su confidente Isia seguía haciendo música de este género. Obvio que los rumores de una pelea entre ambos no se hicieron esperar. Isia tiró una bomba a Instagram que no hizo más que avivar el fuego. Sin embargo, horas después, Duki salió a pedir perdón y aclarar la situación. Y finalmente, como si todo esto no hubiera sido muy loco, ¿se acuerdan de la gente que subía videos de freestyle a internet? Bizarrap era uno de ellos. A esta altura, 2022, Bizarrap está en todos lados, no necesitamos que lo explique. Y medio que un tema entre Duki y Biza era algo que tenía que pasar. Y después de tanto, el 16 de noviembre de 2022 salió uno de los temas más icónicos de Duki. Nos ponemos de pie. Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño, pero la presión se vuelve más grande y los miedos toman más tamaño. ¡Dale, Duco! Y así llegamos al 2023. El 22 de junio, Duki lanzó su tercer álbum de estudio Antes de Amerí, siguiendo la línea de las creencias que había tenido durante toda su vida. Duki expresó que el nombre de su disco hacía referencia a un planeta. El mismo simboliza el lugar al que queremos llegar. Pueden ser sueños, metas, la búsqueda de crecer o mejorar en algo. En el caso de Duki, esto era la inspiración y el siguiente paso para su carrera. Al igual que muchos artistas de la escena, quería enfocarse en hacer algo más conceptual. Dijo que estaba hecho para ser escuchado de principio a fin, sin interrupciones. 13 de las 14 canciones del disco ingresaron en el top 50 de Argentina de Spotify. Así, Duki demostró que a pesar de hacer cosas más serias, sus fans seguían firmes junto a él. Y si bien anunció que va a hacer 2 Rivers estadios en Madrid, fue nombrado personalidad destacada de la cultura, Duki se mantiene humilde. Además, remarcó que su trayectoria eran más que nada perseverancia, esfuerzo y superación personal. La realidad es que muchísimos jóvenes ven en Duki un modelo a seguir. La posibilidad de empezar sin nada y cumplir sus sueños mueve a más de uno. Por eso digo que todos tenemos algo que nos va a motivar a evolucionar, a sacar lo mejor de nosotros, ya sea físico, mentalmente. En las entrevistas más actuales se lo ve mucho más tranquilo, mucho más humano. Yo sé que estoy mucho más maduro, mucho más profesional, más responsable. Ha declarado muchísimas veces que se muestra como un pibe malo con la cara tatuada, pero que en realidad es muy inseguro. Y cada vez podemos ver más esa faceta dulce, sobre todo en los videos que comparte con Emilia. ¿Podrán tener una mujer tan hermosa
hermosa, preciosa, que cante, que baile, que rompa el Lollapalooza con esos ojitos preciosos y que te cocine así. Se arrepiente muchísimo de sus historias de Instagram de cuando consumía, prefiere no verlas, pero también piensa que es muy importante hablar del tema para concientizar. Duki empezó siendo un pibe más que rapeaba en la plaza, pero siempre tuvo muy presente su sueño, ser un artista. Y no solo eso, sino que también cambió las reglas del juego. Demostró que puede pasar por todos los géneros posibles, que el trap no existe solo en Estados Unidos y que no es necesario firmar con una casa productora multimillonaria para hacerse famoso. Emilia Mernes. Hace un par de años que Emilia Mernes viene dando vueltas en mi radar, no solo por los temazos que saca, sino también por las polémicas que desata en las redes sociales. Especialmente en esa tan terrible como adictiva donde si respirás ya te putean. Sí, estoy hablando de Twitter. Hola tuitero, ¿cómo están? Pero, ¿cómo se volvió tan relevante Emilia? ¿Por qué si sube una foto con un body de Patricio Estrella de repente todo el mundo está hablando de eso? ¿Cómo llegó a hacer un ritual ponerse brillitos debajo de los ojos? ¿Quién carajo es Emilia Mernes? No son 4:20 pero lo vamos a aprender. A toda mi gata la voy a hacer aprender. Arranquemos. María Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Es de Escorpio y esta es su carta astral. Emilia se crió en una familia de clase media trabajadora. Su papá era panadero y su mamá cocinera. Además, tenía 13 tíos de parte de su papá y un montonazo de primos. Maru Botana, un poroto en esa familia, la verdad. Les encantaba con su familia hacer reuniones donde escuchaban cumbia santafesina, especialmente Los Palmeras. Mientras los adultos charlaban, Emilia jugaba con su prima más cercana a cantar a capela y se grababan con notas de voz en uno de esos celulares viejos. Todo muy principios de los 2000, por suerte. A Emilia le gustaba tanto la música que lo único que quería hacer cuando volvía de la escuela a su casa era mirar canales de música. Y no cualquier canal, no. Ella miraba MTV o Match Music. Emi estaba fanatizada con las artistas pop de ese momento. Rihanna, Beyoncé, Avril Lavigne, you name it. Y de golpe, un día, sucedió un evento canon en su vida. Su abuelo le regaló una guitarra. Si bien él era plomero, tocaba tango y folclore. Por ende, entendía a la perfección la pasión de Emilia. ¿No estabas con la música porque de tu familia no había nadie de la música o cómo? Mi abuelo me regaló mi primera guitarra, ahí empecé como a cantar mis primeras zambas, yo qué sé. ¿Tu abuelo no era músico o era músico aficionado? Mi abuelo es plomero, pero como hobby tocaba la guitarra, era siempre segunda guitarra de cuando iban a bares o a festivales, él siempre tocaba, pero no era su primer profesión, digamos, de su pasión. Desde ahí, Emilia empezó a practicar todos los días. También comenzó a hacer shows para su familia en los que pasaba la gorra. Y después usaba toda la plata que recaudaba para comprarse golosinas. Con el pasar de los meses, Emilia se fue dando cuenta de que era realmente muy buena en lo que hacía e incluso podría llegar a ser como una de las cantantes que admiraba. Pero había un pequeño gran problema. Vivía en una ciudad de 40.000 personas, muy lejos de la capital bonaerense, que era donde estaban las grandes industrias. Para que se den una idea, ella salía a la calle y todo lo que veía era campo y animales. Hello, New York. Por eso NerdConf, que es la conferencia nerd argentina, el evento que estoy acá yo organizando, está buenísimo porque aguante descentralizar y aguante potenciar a los talentos que hay en la República Argentina, gente. #federalizar. Pero volviendo, Emi, sin mucha fe la verdad, empezó a subir covers a Facebook cantando en su cuarto. Algo muy parecido a lo que había hecho Justin Bieber unos años atrás.
Sabía que la oportunidad de hacerse famosa era de 1 en 1.000.000, pero que había un mínimo de margen de posibilidad. Al mismo tiempo, Emilia empezó a ver muchas telenovelas de Cris Morena, como hacían todos en ese entonces, y ahí vio otra oportunidad, la de ser descubierta por una famosa productora. Pero de nuevo, vivía lejos y ese sueño quedó encajonado. Igualmente, tiempo después tendría su revancha con la actuación, pero no nos adelantemos todavía. Para cuando tenía 16 años, Emilia participaba de todos los actos escolares y siempre la gente se quedaba sorprendida de lo buen cantante que era. Pero a algunos compañeritos esto le molestaba. Y la situación solo empeoró cuando Emilia tuvo su primer roce con la fama. Resulta que en el año 2012 la marca 47 Street, que probablemente mucha gente conozca, sacó una campaña llamada 47 Te Busca. En esa campaña, Emilia compitió contra 20.000 aspirantes de todas las provincias del país y ganó. Su cara comenzó a aparecer en todas las publicidades de la marca que estaba súper entre los adolescentes y que encima tuvo en esa misma campaña la posibilidad de cantar en uno de los videos donde la presentaban. El mundo vio por primera vez a Emilia. En todo sentido, así cantando o bailando siempre. No puedo vivir sin música así. Mami se emociona, llora y papi también, aunque no lo demuestre, porque es más cerrado. Creo que están orgullosos de mí y me acompañan mucho en ese sentido. ¡Qué dato! Es durante uno de estos eventos que Emi conoce a Tini, que ya era bastante conocida por hacer Violeta, y se sacan esta icónica foto, no sé si alguien la vio alguna vez. A partir de ese momento comenzaron a ser amiguis y hasta el día de hoy se siguen hablando. Igualmente, a pesar de que ella estaba contenta, las cosas en el colegio no hicieron más que empeorar. Ahora todas las personas del curso se le habían puesto en su contra. Podríamos decir que tenían envidia o bronca, quién sabe. Por esto, Emilia volvía todos los días a su casa llorando. Y que la ignoren no era lo peor que le podía pasar, no. Una vez Emilia fue a un cumple de 15 y las muy trolas de las personas que asistieron le sacaron una foto por abajo de la puerta del baño cuando la chabona estaba meando, ¿me entendés? Y eso no es lo peor. La postearon en Facebook, hermano, en Facebook. A alguien mamá no le dio un abrazo, che. Me gusta llorar en el océano, porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas. Desde entonces, su llama se apagó un poco. Ya no era la chica carismática que cantaba en los actos de la escuela o que organizaba shows para su familia. Sin embargo, nunca dejó de creer en ella misma y siguió tocando la guitarra y cantando, esperando una nueva oportunidad. Pero mirá, hablé tanto que ya es 2016 y Emilia terminó la secundaria. ¿Y saben qué pasa cuando Emilia hace eso? Le dio like y se suscribió a este canal. ¡Sí! Ustedes lo saben mejor que yo, gente, algoritmos. El video se va a mover más si ustedes interactúan con él, así que mete ese like ahí, tac. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Ese tac. Para los padres de Emilia era muy importante que ella tuviese un título, ya que ellos no habían podido estudiar. Y, como a Emi le gustaba mucho leer, decidió inscribirse en la carrera de literatura en la Universidad Nacional de Rosario, papá. Rosario siempre estuvo cerca. Pero los meses pasaron y Emilia no hacía más que sentirse infeliz. Las clases de literatura no eran un problema, pero odiaba las de gramática. Su único momento de felicidad era tomar la chocolatada con sus compañeros y, cuando volvía, tocaba la guitarra durante horas en vez de estudiar. Tan así que un día uno de sus amigos llamado Jere le dijo: "Che, Emi, ¿por qué estás estudiando letras si en realidad te gusta tanto la música? Estudia música". Este comentario resonó en Emilia y unos días después se paró enfrente de los padres y les dijo: "Mamá, papá, quiero estudiar arte". ¿Para qué? Me gusta el arte, todo tipo de arte. Hubo llantos y decepción. Su mamá le dijo que estaba loca, que era imposible vivir de eso y mucho menos triunfar.
en la industria. Pero finalmente accedieron a dejarla hacer el ingreso en la carrera de música de la Universidad Nacional de Rosario con una condición. Si no entraba, debía empezar a trabajar en la panadería de la familia. Si bien Emi ayudaba mucho a su familia con el negocio, se le pone grasa, después se hace como un preparado de azúcar rubia. No era lo que quería hacer el resto de su vida. A partir de ahí empezó la cuenta regresiva. Emilia tenía 6 meses para estudiar para el ingreso. Todos los días practicaba piano, partitura y canto. Sacada, modo pura sangre, ¿me entendés? Incluso se encerraba a practicar en el baño de su gimnasio porque ahí tenía mejor acústica. Toma pavo. También aprovechó la motivación para retomar un viejo hábito, el de subir covers. Obviamente, en el 2016 ya no se usaba tanto Facebook como antes, así que lo subió a esta nueva red social que se estaba poniendo de moda, Instagram. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Para ese entonces, los covers se habían vuelto un medio para hacerte famoso. Un ejemplo de esto es Connie Isla, que había empezado a subir videos en 2012 a Instagram y para ese entonces, 4 años después, ya era conocida en todo el mundo, metiendo virales, siendo reposteada por J Balvin, Wincy, Carlos Vives. Todo el mundo la conocía. Que acá de paso voy a hacer un espacio para apreciar a Connie Isla, que me parece alta artista, y esta canción cada vez que la escucho lloro. Amor, solo quiero volar entre tu poesía, yo no exijo más. Pero volviendo un poco, Emilia no pensó que sus covers causarían ningún tipo de revuelo. Era una más compartiendo su música, lo hacía por placer. ¿Quién la iba a ver? Pero no existen tal cosa como las coincidencias, cielo, no. Justo en marzo de ese año, la cantante de Rombay, que era una banda de cumbia cheta, que era como bastante popular, bastante meme entre los adolescentes en esa época, no sé si se acordarán, la cantante de esa banda decide irse del grupo. Y decide hacerlo anunciándolo con este video de YouTube bellísimo. Siempre supe que este momento iba a llegar, no me imaginé que quizás se terminara tan rápido y tampoco imaginé que me fuera a doler tanto. Por lo que quiero hacer, que siempre la acompañé en su sueño, por lo que quiero a los chicos, porque... Ya está. Porque... Y justo, Emi sube un cover que cambiaría su vida. A volver, me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy, no me sorprende eso de ti. Si te quiero ya no es tiempo de dudar. De la nada, ¡pum! Mensaje privado de un productor. Nada más y nada menos que el productor de Rombay. ¡Rombay! ¡De fiesta! Resulta que este productor le dice: che, Emi, estamos buscando una nueva cantante, ¿por qué no hacemos un Skype para hacer una prueba? ¿Te copás? Emilia no podía creer lo que estaba pasando. Tomó la call, le fue bien. Fue al casting y los dejó deslumbrados, tanto que esa misma tarde le dijeron: bienvenida a Rombay, querida. Ese sería el primer día del resto de su vida. Bueno, al menos esta es la versión que se conoce, pero yo elijo creer, como elijo creer que a Justin Bieber lo vieron por YouTube, amigo. Y mucho tiempo para descansar no tuvo, porque a la semana Emilia hizo su primer show, y fue nada más y nada menos que en un velódromo, en la presencia de unas 12.000 personas. Al principio, obviamente, ella tuvo miedo, solo había tenido 7 días para prepararse, hasta incluso en un momento pensó que se iba a quedar sin voz, pero salió todo 10 puntos. A pesar de ser la nueva de la banda, recibió miles de aplausos y la semana siguiente se presentaron nuevamente en el Luna Park y luego en el Festival de Viña del Mar. Porque tú tienes esa cara. Fue en ese momento que Emilia comenzó a salir con Fer Vázquez, el líder de la banda. Si bien parecían una linda pareja, la convivencia terminó desgastando la relación y cortaron. Un tiempo después, Emilia dejó entrever que hubo un par de cosas que no habían estado tan buenas. Para que se den una idea, en 2011, cuando Emilia ya era bastante famosa, el chabón salió a dar una entrevista diciendo: me da mucho orgullo pensar que puedo crear una artista así.
trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Obviamente ella no se quedó de brazos cruzados y le respondió a través de un tuit que decía: ya no sabe qué decir este nefasto para ser relevante. Eso tuvo que doler. En 2019, Emilia ya se había hecho conocida en el mundo de la música, pero seguía sin ser realmente famosa. Digamos, todos la conocían como la cantante de Rombay. Acaríciame despacio hasta que salga el sol más. Luego de separarse, anunció su partida de la banda para encarar su carrera como solista. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Resulta que WK Entertainment y Sony Latin ya la tenían fichada hace rato y decidieron apostar por ella. Emilia estaba asustada. Sabía que lanzarse en solitario era casi como volver al punto de partida. Además, para poder trabajar con las disqueras, debía mudarse sola a Miami. Pero no importó, Emi apostó todo. Firmó el contrato con ambas casas productoras y se mudó a un departamentito en Miami. Durante los meses siguientes se sintió bastante triste, lejos de su casa y de su familia, y para no pensar en eso, se concentró en componer canciones y nada más. Y finalmente, después de mucho ensayo, canto, correcciones y muchas, pero muchas grabaciones en el estudio, llegó el tan ansiado día. Emilia sacó su sencillo Recalienta y el tema la rompió. Al día de hoy, de hecho, tiene más de 23 millones de visitas en YouTube. Ese mismo año sacó otras canciones re virales como El Chisme y No Soy Yo. De hecho, el videoclip de este último tema estuvo protagonizado por la mismísima Oriana Sabatini. ¿Se acuerdan? Quítame la ropa, jálame el pelo, que si tú me grabas yo te... A pesar de que ya se estaba posicionando como una de las artistas más destacadas de toda la Argentina, Emilia no estaba conforme todavía. Creía que sus canciones no la identificaban más y se sentía muy alejada de ese personaje consumista típico de Miami. Y tampoco tenía un sonido o una marca personal que la distinguiera de los otros cantantes, se sentía igual al resto. Digamos que al final del día, Emilia seguía siendo la chica de Rombay. Es por eso que Emilia decidió componer Billion, un tema donde decía que su amor no se podía comprar con objetos materiales. Billion, yeah. Tengo muchos intereses, pero te aseguro que eso no es lo que tú ofreces. Al tema le fue re bien. Emilia estaba contentísima. Por fin podía hacer la música que quería. Solo le quedaba ir cuesta arriba. Pero vino la pandemia. ¡Sí! Digo, ¡no! Sin embargo, esto no tiene ningún lado negativo para Emilia, sino que todo lo contrario. Justo dio la casualidad de que era un momento muy especial para la escena argentina, donde lejos de competir, los músicos se apoyaban entre ellos. Notaban que así, de hecho, tenían más éxito. Emilia entonces se fue a vivir con un grupo de traperos muy conocido y decidieron apodarse Los del Espacio. En el video de María Becerra, de hecho, hablo un poco más sobre este grupo, así que vayan a mirarlo. La cuestión es que estaban encerrados todos los días, como todos nosotros, y lo único que hacían era componer y motivarse mutuamente. Y así llegó el 2021, un año de puros éxitos para Emilia. Entre algunos de ellos se encuentra el cumplir su sueño de ser parte de una novela de Disney, como las que veía de pequeña en la tele, llamada Entrelazados. Ay, solo queríamos evitarte la frustración de tener que volver a audicionar y quedar fuera de la compañía. También le propusieron convertirse en la quinta coach de La Voz Argentina, siendo la encargada de conducir la sección digital llamada El Regreso, que era un concurso que se desarrollaba en paralelo al show de talentos y le daba a algunos participantes una segunda oportunidad. Emilia tenía bastante miedo, veía en estos participantes algo de ella, los quería cuidar esa ilusión de tener la oportunidad de cumplir tus sueños frente a tu cara. No quería ser la que les dijera que no. Yo creo que por ahí le tendrías que poner como un poquito más de énfasis a las palabras, pero me gustó mucho. Ahí Emilia demostró que además de buena cantante, era una buena persona, súper simpática y con los pies sobre la tierra. Llegó el momento de tomar una decisión
La tengo difícil hoy, me la pusieron muy difícil. Si me dan un ratito, ya vuelvo. Voy a pensar. Ya vengo. No sé qué más. Ay, Dios. Pero hasta el más bueno recibe críticas. Y mientras más famoso te haces, más la gente quiere hablar sobre vos. Y un punto que nadie puede negar que siempre genera interés son los rumores con respecto a la vida amorosa de alguien. Durante un tiempo se la vinculó con Neymar. Incluso se la acusó de colgarse de su fama. Muy feminista todo por suerte, ¿no? Pero Emilia siempre salió a desmentir los rumores y decir que solo eran amigos. En varias entrevistas dijo que era bastante tímida y que solo salía con gente que ya conocía o con la que tuviera amigos en común. Y este dato va a ser más importante para adelante, acuérdenselo. La vida amorosa de Emilia parecía ser todo un misterio, hasta que en 2022 llegó un tema que lo cambiaría todo. Vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acabara. Emilia se juntó con Duki, uno de los traperos más famosos de la escena argentina. Resulta que ni lentos ni perezosos, el Duki la encaró y le dijo: estoy esperando que me pidas hacer una canción juntos. Y de golpe, taca, lanzaron Como si no importara. El tema fue un éxito automático, sonaba en todos lados, pero la gente no hablaba tanto de la canción, sino que de la química que había entre ellos dos, esa química que traspasaba la pantalla. ¡Cómele la boca, Duco! En un primer momento los dos se hicieron los desentendidos, pero coincidían en eventos relacionados al mundo musical, se mostraban muy cercanos en salidas nocturnas con amigos y los rumores obviamente no hacían más que crecer. Y llegó el famoso día en el que se despejarían todas las dudas. Y acá no hablaremos exclusivamente de la relación de Duki con Emilia, sino que también de la relación de Emilia con Twitter. Resulta que Duki postea esta foto en su cuenta de Instagram y todo el mundo empieza a hablar de eso en Twitter. Tanto fue el alboroto que Emilia salió a comentar al respecto usando una de las líneas de la canción con el trapero. Así, entre joda y joda, el romance quedó confirmado. Obviamente que todos los fandoms estaban súper contentos. Ahí es cuando Emilia y Duki se convierten en una power couple. Concepto del que hablo un poco más en el video de la China Suárez, por ejemplo, que lo pueden ir a ver. Duki llevó gran parte de su público a Emilia y Emilia a Duki. Todo parecía estar mejor que nunca. Pero como siempre, las críticas a la pareja no tardaron en llegar. Y como vivimos en una sociedad machista, obviamente que la mayoría de las críticas fueron para Emilia. Resulta que durante un stream, Emilia contó una forma cariñosa que tenía de hablarle a Duki en la intimidad. Amor, siempre te digo, ¿estás triste? Sí, y no está triste y empezás a insistirle. Él también me habla así. Y a la gente le enojó una bocha eso y empezaron a hablar un montón de ella y a juzgarla. Emilia intentó hacer oídos sordos a las críticas, pero tan solo unos meses después, una interacción con Duki en Twitter volvió a despertar el odio de los Twitternautas. Stop it. Get some help. Acá medio que la cosa estuvo más dividida. Algunos bancaban a Emilia y pedían que dejen de meterse en la privacidad de la pareja, mientras que otros le decían cosas bastante hirientes, criticaban su personalidad, su cuerpo, su voz. Ahí, Emilia decidió cerrar su cuenta de Twitter, pero obviamente las críticas siguieron llegando, ya estaba en la boca de todos. Por ejemplo, más tarde, en junio, se viralizó un video de ella bailando muy cerca de otro hombre en la fiesta Brecht de Madrid. Si bien Emilia ya no tenía una cuenta para defenderse en esta red social, Duki sí saltó a hablar al respecto. ¿Tan rompebola van a hacer? ¿En serio? En otra ocasión, ella subió una foto deseándole feliz cumple y diciéndole que lo amaba y dejando en claro que entre ellos dos estaba todo bien, pero la sociedad ya la había condenado. Y justo resulta que en esa misma época, Emilia fue escrachada en Twitter por diferentes emprendimientos de ropa, o sea, literalmente se juntó todo. Al parecer, su equipo de imagen se contactaba con las marcas para exigirles prendas, diciéndoles que las necesitaban urgente. Y no solo ellos no pagaban el envío, sino que además a veces Emilia ni siquiera usaba la ropa y ellos tampoco se la devolvían. Entonces los emprendimientos se quedaban recalientes. Si bien su equipo se justificó diciendo que la discografía no los dejaba promocionar las marcas, en Instagram sí se la podía ver usando ropa de otras casas más conocidas. Peor. La verdad que esto estuvo muy mal. Pero la realidad es que a la gente no le había molestado tanto lo que Emilia había hecho, sino que le gustaba tener otra oportunidad para poder bardearla.
De repente todo lo que hacía Emilia era molesto, la criticaban por cómo se vestían, por cómo hablaba, por los bailes que hacía en TikTok, pero Emilia agarró todo esto y decidió que era el momento de utilizarlo a su favor. A miles de personas les podía fastidiar su estética, pero también había miles a las que les encantaba. Entonces sacó a relucir sus brillitos debajo de los ojos. Esto aportó un montón a su estética de principios de los 2000, que venía utilizando desde que arrancó su carrera. Pero además, por Emilia, los brillitos se volvieron tendencia, como bien dice su canción. Y la botella que ella toma la paga su presencia. Los brillos en los ojos ahora son la tendencia. De repente, todas las chicas querían usarlo. Y además, logró algo muy importante con eso, que no se olvidaran de quién era. Incluso se dio cuenta de que mucha gente no escuchaba su música ni tampoco sabían su nombre, pero sí que la reconocían por los brillitos. Smart. Entonces sacó a la venta su propia línea de joyas para la piel, en colaboración con Blue Hand, Emily by Blue Hand. Emilia había aprendido a capitalizar las cosas que la distinguían y que tanto hate le habían causado. Obviamente que además de empezar su camino como empresaria, Emilia seguía componiendo música. Pero toda la mala onda de la gente le había dejado un poco de inseguridades. Tenía miedo de no ser realmente una estrella, de que haberse ido de su pueblo para apostar a su sueño había sido en vano, de no ser una en un millón, de no ser merecedora. Hashtag síndrome del impostor. Y siguiendo la línea esta de su inseguridad disparada por obviamente toda la ansiedad y la presión que le metió a la sociedad, el 31 de mayo de 2022 sacó su primer álbum titulado ¿Tú crees en mí? Básicamente lo que Emilia nos venía a decir con este disco es que ella seguía firme a su sueño como el primer día y que esperaba que sus fans la acompañaran. Y lo hicieron. Después de 2 semanas de su estreno, Billboard Argentina seleccionó a ¿Tú crees en mí? Como el álbum de la semana. Los sencillos Rápido Lento y 420 lograron ubicarse dentro del top 5 en Argentina y Uruguay, y de la viralidad que tuvo en TikTok ni hablemos. Hoy en día Emilia sigue teniendo los pies en la tierra, le gusta juntarse con sus amigos de Nogoyá y con sus papás. Esto la ayuda en momentos difíciles a desconectar y centrarse. Actualmente Emilia trabaja con Big One y FMK, que son 2 productores famosísimos. Dice que está muy cómoda con su estilo y que finalmente puede mostrarse como realmente es. Oh, tierna Emilia, muy bien, chiquito, poder. Tiene casi 17.000 millones de oyentes mensuales en Spotify y su nombre es casi un sello propio. Podríamos decir que Emilia es una en un millón. Lo que me llama la atención de Emi es que a pesar de ser tan criticada en las redes, nunca dejó de ser ella misma. Sigue usando su ropa con estética Y2K, los brillitos debajo de los ojos y mostrándose tierna en público. Y estoy un poco triste, sí, obvio. ¿Estás un poco qué? Estoy un poco quiste. De hecho, hace muy poco acaba de salir Emilia.mp3, un disco que está influenciado por la música de los 90s y los 2000, con la que ella se crió. Saliendo así de su zona de confort y mostrando que puede ser muy versátil en cuanto a los géneros, y creo que ya no quedan más dudas de que Emilia es Emilia y no es simplemente la cantante de Rombay. Adiós. Amor, siempre le digo, ¿estás triste? Sí, y no está triste y empezás a insistirle. Él también me habla así.